Semana pasada empezamos a ver una charla, una entrevista que tuvimos con Enrique Giungi de Elencos Concertados de aquí de Córdoba, junto a dos exponentes del teatro cubano. Una primera parte de la entrevista, decíamos, porque en realidad fue una charla muy extensa, donde abordamos diferentes aspectos de lo que es la actividad teatral allá en Cuba, aquí en Córdoba, y de la relación que se ha establecido entre ambos territorios. Vamos a ver ahora la segunda parte de esta entrevista. Pedro, yo quisiera consultarte, preguntarte algo, porque estuve viendo la modalidad de trabajo de producción que ustedes tienen. ¿Cómo es? ¿Usan un texto como disparador? ¿Hacen un trabajo respetando el texto a rajatabla? ¿O ustedes hacen creación colectiva bajo tu dirección? ¿Cómo es el mecanismo de producción que están teniendo en este momento para la obra que van a estrenar? Nosotros estuvimos trabajando en los últimos 5 años, desde el 2015, en formato cabaret político. Y el procedimiento que usamos fue agarrar diversos textos que no tuvieran nada que ver aparentemente, trabajar una serie de números y hacer como una especie de estructura de base rizomática, y luego a eso darle una transversalidad temática a partir del contexto. Y ahora hemos retomado el trabajo con autores. Estamos trabajando con Junior García, que es un joven dramaturgo cubano con el que ya hemos trabajado en otras ocasiones, y estamos respetando un texto. Intentamos que el texto no sea esa letra muerta, intentamos que llegue ese instante donde eso pase a ser un documento y la nota se evapore. ¿Sabes? La materia conquista la escena, lo objetivo, el actor, nuestras biografías, nuestros contextos, que no sea una mordaza que nos asfixie. Por eso yo pudiera decir que el texto ahora mismo para nosotros es una primera fuente de acción, es un pretexto para trabajar, para levantar una poética. ¿Es la primera experiencia de ustedes trabajando sobre una obra? No, para nada. Llevamos juntos en el Portazo prácticamente desde el nacimiento del Portazo. Y desde mucho antes están esos diálogos. Nosotros no tenemos un repertorio de que al año estrenamos 1 o 2 obras, sino que la misma obra se va transformando a lo largo del tiempo de circulación. Y en el caso de CCPC, que es la que ustedes han podido ver en fragmentos, ya decidimos que se iba de cartelera hace muy poco, y eso ha traído una repercusión muy grande porque la gente no quiere que esa obra se vaya. Y también tiene que ver esa misma estructura, esa cantidad de gente que pasa por el Portazo con la dinámica de la vida en el país. Es decir, hay mucha migración, hay mucha mutación de roles y de profesiones. Entonces, el tiempo de la creación también tiene determinados límites. Es decir, nuestro sentido del laboratorio no es solo ese laboratorio que se cierra para investigar, para proteger, también es un laboratorio que se abre para que la contaminación se convierta en elemento creativo, ¿no? Entonces, ahí está lo arriesgado, lo peligroso, pero también lo placentero, la sabrosura que uno siente con todas esas cosas que está haciendo. Una de las cosas que a mí siempre me ha interesado es la circulación, al punto de que las posibilidades de circulación que pueda tener el espectáculo puede condicionar su proceso de creación o la selección y permanencia en el repertorio. Es decir, siempre me interesó el teatro cubano en general, desde Santiago de Cuba hasta Pinar del Río, no solamente ni el capitalino, ni el matancero, ni el de alguna región del país. Entonces intentamos proyectarnos de manera de chocar con diferentes espectadores, porque aunque somos una isla pequeña, no todos somos iguales, obviamente. Vivimos en diferentes contextos, tenemos una percepción diferente de lo que es nuestra realidad como cubanos, y va cambiando el espectáculo a medida que va cambiando el contexto, a medida que sucesos de la vida política, social, económica, cultural, van incidiendo sobre nosotros como ciudadanos, como actores. Entonces es como una especie de teatro documento. Yo digo que es una crónica, que es un periódico. Hay noticias que salieron ayer que pueden mañana estar incorporadas en el espectáculo. Y sería bueno, Pedro, señalar también que esa estrategia de reelaboración constante de la dramaturgia del espectáculo es algo que forma parte de la tradición del teatro vernáculo cubano. Es decir, hemos rescatado, o tú has rescatado esa manera de producir para sintetizar la realidad a través de la imagen teatral.
que en cada momento han tomado la realidad, la han transformado de manera inmediata y la han puesto en la escena para dialogar con la gente. Es decir, eso forma parte del debate social, del debate cívico que el Portazo y otros grupos cubanos intentan generar desde poéticas diferentes. Es decir, la realidad no presentada de manera inmediata, burda, calcada, sino reelaborada, pero con poéticas totalmente a veces contradictorias, porque en algunas pueden ser más elaboradas desde el punto de vista de lo escénico, del concepto de la imagen, del tratamiento de la actuación, y aquí es a través del jolgorio que permite, yo siempre digo el jolgorio porque es como una gran fiesta que permite la mezcla de lenguaje, la mezcla de tonos de la representación, de actitudes ante la creación y sobre todo algo que es fundamental y que forma parte de la esencia poética de Pedro es la manera de negociar con los espectadores. Es decir, todo el tiempo estamos tratando de encontrar pactos con los espectadores, no haciendo concesiones. Es decir, es retando al espectador de la misma manera que nos ponemos retos nosotros a la hora de construir la imagen teatral. Muy bien domadas, cuentapropistas, multipremiadas, las activistas, las desbloqueadas, las cederistas, las delegadas, sindicalistas, las empingadas. En fin, sencilla y llanamente, tira la bollo. Desde niña, como sabe el cantante que va a ser cantante, como sabe la madre que el niño va a ser artista. Hoy por hoy empezamos a tener el código audiovisual, algo que ya no manejábamos tanto, tenemos que adaptarnos. ¿Cómo están incorporando ustedes eso a sus producciones? Y cómo, con esta limitación tecnológica, cómo ustedes pueden hacer llegar hacia otros países, a otros colegas del mundo, la información de lo que están produciendo? Me parece fundamental la pregunta, Quique, porque en el caso particular del Portazo, y creo que algunos grupos cubanos también, como de otras partes en Latinoamérica, en cualquier parte del mundo, la tecnología progresivamente fue entrando al escenario. No solo la tecnología, digamos, en el sentido de, no sé, de la iluminación, de la concepción del espacio, sino el discurso audiovisual como soporte tecnológico y expresivo fue entrando al teatro, como bien tú señalas en Brecht, las proyecciones, hay miles de ejemplos. Ahora, ¿en qué medida ese discurso se convierte en un elemento, yo no diría protagonista, pero sí muy activo dentro de la emisión de determinada estructura de lenguaje, en la concepción de determinada relación con el espectador, en la manera en que ese discurso ya no es solo un elemento que ilustra, sino que forma parte de la estructura dramatúrgica? Bueno, ahí hay muchas experiencias. Sin embargo, yo creo que, para ser más concreto en este momento, lo que nos ha pasado en el tema de la pandemia es que los medios audiovisuales, las redes, el tema informático, ha generado otras formas de conectividad, otras formas de mantener ese contacto con el espectador. Lo que pasa es que ya no es un espectador teatral. Ahora es un espectador que desde su individualidad, desde su posibilidad de acceso, con lo cual el acceso no es necesariamente democrático, en el sentido que entendamos democrático mayoritariamente, de una amplia participación. Eso pasa por la disponibilidad de una tecnología que genera dinero, que exige dinero, que exige recursos, que exige conocimiento. Es decir, el individuo que hace esa operación, sea el artista o sea el espectador, entra en otro código para pactar un terreno que yo pienso que se está moviendo. Ahora, cuando tú terminas de ver una obra de teatro en Zoom, por Zoom o por lo que sea, no estás en el teatro. Estás en otra dimensión donde lo teatral está operando. Y no vamos ahora a ponernos con cosas de ser demasiado químicamente puros. No. Estas contaminaciones a algún sitio nos van a llevar. Quiero aclarar que nosotros hemos tenido una total protección por parte del Estado en este tiempo de la pandemia. Es decir, estamos hablando de una subvención total. Hemos percibido todos nuestros salarios, incluso no se han detenido los procesos de producción que no implican la presencia. Es decir, los ensayos obviamente se suspendieron. Nosotros aquí en esta ciudad tuvimos una cuarentena de las agresivas, de las que no se puede salir de la casa solo por 60 días. Pensaban que cuando saliera
iba a generar un espectáculo que hablara tan fuertemente de la biopolítica, tan fuertemente de esa experiencia, iba a ser tan virtual, tan digital, un cambio tan radical y rotundo de todo lo que yo pensaba y entendía que era el teatro. Eso ocurrió mientras estaba confinado. Una vez que tuve la experiencia de la libertad, que tuve la experiencia de volver a enfrentarme a un procedimiento, que tuve el actor de nuevo frente a mí, caminé en sentido totalmente contrario, sorprendente incluso para mí. Decidí un dispositivo de comunicación tan tradicional que fuera como un acto de resistencia a todo aquello que había pasado, porque yo necesitaba evadir el trauma y no profundizarlo. Estoy hablando de una experiencia muy reciente y muy vital para mí. Si quizás es lo más tradicional que he hecho en toda mi carrera, ¿sabes? Italiana. Me fui a un teatro más grande, opté por un público más amplio, dividí la obra en actos, usé telón de boca, todo era como un amor y abrazar ese teatro que me enseñaron en la academia, ¿sabes? Y creo que fue la resistencia a mi realidad. Es un resumen perfecto de lo que tantas y tantos hemos vivido, quizás en otros aspectos, pero que tiene que ver con esto, ¿no? Con esa necesidad de un ejercicio de rebeldía y de resistencia frente a ese trauma que nos ha generado en todas partes, ¿no? Este aislamiento que, como decís vos, Pedro, no tiene que ver con una negación, sino con una necesidad de trascender, de ir más allá de estas complicaciones y de estas restricciones que nos impone la pandemia. Quiero agradecerle muchísimo, Pedro, Eberto y Luis en especial, por este espacio que nos ha brindado en Canal 10, en .cordoba.ar, que es nuestro canal universitario, y tener ese espacio también tiene un mensaje muy importante para todos los cordobeses que estamos trabajando en arte. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, de verdad que sí.